Vamos entonces a comenzar. Bien, chicos, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase, ¿no es cierto?, de historia. Historia de segundo medio. Por ahí siguen ingresando personas. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, de esta clase es que podamos aplicar algunos conocimientos que, bueno, primero voy a evaluar a ver cómo andamos con eso, para después meternos de lleno en el tema de hoy, que es, ¿no es cierto?, la sociedad chilena en el siglo, a mediados del siglo XX, ¿ya? Vamos entonces con la presentación, que está, no, todavía no. Ahí me equivoqué. Vamos entonces con la presentación, ahí. Ya. Ahí sí. Dígame si se ve, se ve bien la presentación. Si no hay problemas. Recuerden, bueno, lo del chat ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? El tema del que se pueden comunicar directamente conmigo. Yo socializo sus preguntas y las conversamos entre todos. Esa es la idea. Ya. ¿Se ve bien entonces? Muchas gracias, chiquillos. Comenzamos con este tema, ¿no es cierto? Esta clase que es Sociedad Chilena de mediados del siglo XX, y que, como les dije, quiero que antes de comenzar, ¿no es cierto?, me respondan una pregunta para ver cómo andan con el manejo de un tema que es fundamental para explicar cómo, ¿no es cierto?, cómo es la sociedad de mediados del siglo XX en Chile. Entonces aquí está el índice, vamos a ver la población a mediados de siglo, el aumento de la urbanización y la pobreza urbana, que son los tres temas que aparecían, ¿no es cierto?, en la página del portal. Entonces son los más importantes desde el punto de vista de lo que es la sociedad, ¿no es cierto?, chilena de mediados del siglo XX. Entonces, para comenzar la clase, bueno, voy a iniciar una pequeña votación en la cual van a tener que responder, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con el modelo de desarrollo vigente en Chile en la década de 1950. Quiero saber, ¿no es cierto?, si están al tanto de cuál es ese modelo, ¿no es cierto?, ese modelo económico que está vigente en Chile en este momento. ¿Por qué es importante hablar del modelo económico? Porque, como les digo recién, tiene, ¿cómo se llama?, tiene influencia en los cambios sociales. ¿Ya? Vayan respondiendo a la encuesta. Hay solamente 2 personas que han respondido en la década de 1950. Ojo con eso. No estamos hablando del Chile de hoy, del Chile de hace más de 60 años atrás. Entonces, quiero que pongan atención a ese detalle. ¿Ya? 10 personas han respondido, faltan algunos, ¿ya? Porque lo que yo quiero, ¿no es cierto?, es que podamos clarificar este punto. En realidad esto del modelo económico es algo previo a esta clase, ¿no es cierto?, como que en realidad un contenido que va antes, pero que por temas, ¿no es cierto?, de la organización no está, pero que, como les digo, nos sirve para entender el contenido. Solo faltan una persona. Daniela acaba de ingresar. Ya. Entonces, la mayoría ya ha votado, ¿no es cierto? Veo una tendencia acá y que la vamos a, ¿no es cierto? No, Andrés, era el modelo de la década de 1950. Tienen que leer la pregunta y marcar ahí, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes piensan que es este modelo. Entonces, bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, un panorama más o menos claro de lo que ustedes, ¿no es cierto?, lo que ustedes respondieron. Y bueno, ¿cuál es el modelo entonces que ustedes marcan? Me marca el 69% marcó, les voy a compartir los resultados ahí, marcó, ¿no es cierto?, el modelo neoliberal. Ya estamos en la década de 1950, entonces yo quiero, ¿no es cierto?, que podamos tener claridad sobre esto. Un porcentaje del 19% marcó el modelo EASY, el otro el modelo liberal y planificación central con 6% cada una. En realidad, ¿no es cierto?, ¿cuál era el modelo vigente, ¿no es cierto?, en esta época? Es el modelo EASY o de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ya? Acá hubo una pequeña confusión al parecer, y varios marcaron el modelo, la mayoría marcó el modelo neoliberal, pero como bien recalcaba Vicente,
es el modelo vigente en la década de 1950, no en el Chile de los 80, de los 90, ni el Chile de hoy, ¿ya? Así que ojo con eso. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, que podamos tener claro sobre este modelo EASY, es que es un modelo de desarrollo en el cual se pone el acento en la industrialización. Y en esta clase vamos a ver algunas de las consecuencias, ¿no es cierto?, sociales que tuvo este modelo. Comencemos entonces. Veamos cómo andan. Bueno, ahí está el objetivo, caracterizar la sociedad chilena de mediados del siglo XX, considerando aumento de población y la urbanización. Pasemos rápidamente a esto que es ¿no es cierto?, dos fragmentos, dos textos que yo extraje, ¿no es cierto?, de la página del portal, y en los que vemos, ¿no es cierto?, que tenemos dos factores acá, ya dos temas, mejor dicho. Entonces vemos un primer texto que habla nos dice, bueno, son cortitos así que los puedo leer, que dice, la demanda por mano de obra calificada para los nuevos servicios transformó en polo de atracción laboral actividades como la construcción de obras públicas, el servicio doméstico, el empleo público y el servicio militar. El otro párrafo, el que está bajito, ¿no es cierto?, dice, la población rural fue decreciendo en proporción a la urbana, que aumentó desde un 53% en 1940 a un 60% en 1952 y a un 68% en 1960. Entre 1940 y 1952, la población de Santiago creció en un 38%, llegando a concentrar un tercio de la población. Entonces yo quiero que ustedes me comenten acá cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que permiten estas dos situaciones que vemos acá. En el texto de arriba vemos, ¿no es cierto?, que aumentó la demanda de mano de obra calificada. ¿Qué significa esto? Que se estaba requiriendo, ¿no es cierto?, que las personas, que los trabajadores chilenos tuvieran una mayor especialización, ¿ya?, que tuvieran estudios técnicos o universitarios, según corresponda. Y por el otro lado, vemos que la población rural ya comenzó a decrecer. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los factores? En la pregunta inicial, alguna pista les di. Eh, sobre estos cambios, ¿no es cierto?, estas situaciones que nos refieren estos textos. ¿Qué me dicen acá? ¿Qué factores permiten, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, ahora las actividades más importantes sean la construcción, como dice ahí, el empleo público, ¿ya? Y que descienda la población rural? Recuerden, ¿no es cierto?, si se acuerdan de este contenido, qué causas, ¿no es cierto?, qué factores generan esto de acá y esto de acá. Eso es lo que yo quiero que podamos ver para comenzar la clase. ¿Nadie? ¿Cuáles podrían ser, ¿no es cierto?, factores, causas de que ahora, ¿no es cierto?, se requiera más mano de obra calificada y que baje la población rural? ¿Qué estaba pasando en Chile en esta época? Andrés, Vicente, Bárbara. Martín dice se estaba centralizando. ¿A qué te refieres, Martín, con eso? De centralización, centralizando. Porque aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, son dos cosas que ocurren como al mismo tiempo. Vemos que aumenta la demanda de mano de obra, de esta mano de obra que les digo yo que es calificada, con estudios, y por el otro lado comienza a descender la población rural. La gente que vive en el campo ya es cada vez menos, ¿cierto? Martín dice, todas las oportunidades estaban empezando a estar en las ciudades. Muy bien, ahí tenemos ya, ¿cierto?, una causa, podríamos decir que es una causa de lo que nos describe el cuadrito amarillo, ¿sí? Vicente dice que vive en el campo. Oh, eres de la minoría de la población hoy día en Chile. Danae, se exportaban más cosas al extranjero por el modelo EASY. El modelo EASY, ¿no es cierto?, como vimos en la pregunta inicial, que es el modelo vigente en esta época, ya en realidad, claro, lo que hacía era tratar de que Chile fuera industrializado, ¿no es cierto? Como lo que, bueno, acá hay una imagen que le puse yo, pero bajo este modelo lo que se busca es la industrialización del país. Entonces, más que exportar
más cosas al extranjero, lo que importaba acá era que Chile pudiera producir sus cosas, ¿no es cierto?, dentro del país, para el consumo interno. Eso es como, yo diría, claro, una de las causas, muy bien Danae por mencionar el modelo EASY, ¿ya? Este modelo de industrialización, porque es ese modelo el que incentiva estas dos cosas que vemos acá. Esa es la conclusión a la que yo quería que llegáramos. Porque por una parte, cuando crecen las industrias, ¿no es cierto?, se están necesitando más mano de obra calificada, como dice el texto. Y por el otro lado, las fábricas, ¿no es cierto?, las industrias están en las ciudades. Y eso hace, por lo que decía ahí Martín, ¿no es cierto?, más o menos eso, que ahora las ciudades son estos polos de atracción de población, ¿ya? La mayoría de la gente vivía en el campo, pero como ahora ¿cierto? El foco de la economía está en las ciudades, la gente comienza a migrar cada vez más, ¿sí? Eso es como un panorama así muy general de cómo lo económico, ¿no es cierto?, influye en lo social. Tengan siempre en cuenta eso en historia, chiquillos, ¿ya? Martín, las fábricas buscaban mano de obra barata, claro. En realidad sí, barata, pero también, como dice acá, mano de obra calificada, o sea, personas que supieran, ¿no es cierto?, administrar, que supieran manejar maquinarias, que tuvieran conocimientos técnicos, ¿ya? Eso es como lo que pasaba en Chile en esta época. Bien, entonces, eso es como introducción al tema, porque, claro, ¿cuál es el foco, no es cierto, de la clase? Es ver los cambios sociales que pasaban en Chile en este periodo, en los años 50, en los años 60, ya del siglo pasado. La población, ¿qué pasaba con la población? Vemos, ¿no es cierto?, que en la década de 1960 hasta esa década, como dice ahí, o sea, todo lo que pasaba hacia atrás, en Chile vivíamos una explosión demográfica y que tiene que ver con esta pirámide de población que yo les puse acá, si la ven bien. ¿Qué es una explosión demográfica? Es un proceso, ¿no es cierto?, en el cual vemos que las tasas de natalidad son muy altas, de natalidad y de fecundidad. Son distintas, ¿ya? Pero tienen que ver con el número de niños que nacen en un país, ¿no es cierto? Si miramos esta pirámide del año 1950 de Chile, ¿qué pasaba con la natalidad? Fíjense en la base de la pirámide. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, esto es de 0 a 4 años, y después de 0, bueno, está dividida, ¿no es cierto?, por, por rangos etarios, pero quiero que me señalen, ¿no es cierto?, qué ocurre con la natalidad según esta pirámide, ¿cierto? La pirámide de población de Chile en 1950. La explosión demográfica significa justamente lo que les decía recién, que hay una alta tasa de natalidad en el país, nacen muchos niños. Por el otro lado, ¿qué otro fenómeno, ¿no es cierto?, experimentaba la población chilena? Es una reducción de la tasa de mortalidad, ¿no es cierto? Vemos 12 personas por cada 1000 habitantes. La mortalidad, ¿no es cierto?, era un tema en el Chile anterior a 1950, en realidad a comienzos del siglo XX, la tasa de mortalidad era muy alta. Las enfermedades, ¿no es cierto?, las malas condiciones higiénicas llevaban a una elevada mortalidad. Pero si se fijan, por el otro lado, también tenemos una alta cantidad de niños que nacen. Tenemos una elevada natalidad. Entonces, ya tenemos una caracterización en términos de qué pasaba con la natalidad y la mortalidad. ¿Queda claro eso? Si quiere, alguien analiza la pirámide. Martín, sí. Bueno, la natalidad se explica por hartas cosas, pero tiene que ver también con ¿no es cierto?, con el tema de que no habían en esta época, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿ya? O la situación de la mujer, que eso ya lo podemos ir discutiendo más adelante. Entonces, si miramos la pirámide, tenemos que tiene una base ancha y se va angostando hacia arriba. Esto significa que, si miramos la barrita de más abajo, vemos que hay una alta tasa de natalidad, entre 0 y 4 años. ¿Ya? ¿Qué me dicen por acá? Vicente, ya. Ya, muy bien.
Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Hasta la década del 60, aprox, tenemos esta explosión demográfica, o Chile en el fondo estaba teniendo mucha natalidad, ¿sí? Estaban naciendo muchos niños. Como dice más abajito, en los años 60, 70 y hasta el día de hoy, la acción del Estado, ¿no es cierto?, ha permitido que se mejoren las condiciones de vida de las personas, ¿ya? Entonces, desde los años 60, por eso es importante como el corte ahí, en ese momento, desde los años 60 en adelante, vamos a ver que Chile entra en un proceso, ¿no es cierto?, conocido como transición demográfica. Lo que había antes se llamaba explosión demográfica, ahora vemos transición. Y la transición va a consistir en una cosa bien fundamental, que es la caída de la fecundidad. O sea, van a haber cada vez menos niños por mujer, hijos por mujer, ¿ya? Entonces hay una caída paulatina de la fecundidad, y de ahí, bueno, ahí vemos un dato concreto. En el año 1965, una mujer tenía 4,4 hijos aproximadamente. ¿Cómo es la fecundidad en el Chile actual? ¿Cómo, ¿Qué pasa con esto? ¿Creen que se mantiene? ¿Que ha disminuido? En realidad, ¿no es cierto? Claro, como dice Martínez baja, por ahí, ¿no es cierto? Andrés me dice, una o dos hijos por mujer. ¿Se fijan? En los años 60, 4 a 5 hijos por mujer, pero hoy en día esta tasa de fecundidad es muy bajita, ¿no es cierto? Uno o dos. Va bajando, como dice Vicente, ¿no es cierto? Entonces, este proceso, esta disminución de la fecundidad, comenzó en 1960 y de ahí es una curva descendente hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de esto? Podríamos preguntarnos nosotros. Y ustedes, como buenos alumnos de historia, pueden darme alguna idea. ¿Por qué comienza a bajar la natalidad? En realidad es todo un tema eso. Vicente dice, su abuela tuvo 14, tienes 14 tíos, o sea, tu abuela, claro, tu abuela vivió es como de la época, ¿no es cierto?, previa a esta transición. Felipe, ¿no es cierto?, y claro, el tema de los anticonceptivos, del mejoramiento también ¿no es cierto?, de la calidad de vida, entre otras cosas. Andrés toca el punto, ¿no es cierto?, más interesante, que es que la mujer comienza a trabajar y sale de la casa, ¿no es cierto? Cuando las mujeres se integran al mercado laboral, se produce esta disminución paulatina de los hijos por mujer, ¿ya? De la fecundidad. Esa es la principal característica de esta transición demográfica. En segundo lugar, va a disminuir la mortalidad, ¿no es cierto? Ya veíamos que antes de los 50 la mortalidad estaba bajando, pero ahora ya esto es más progresivo y la mortalidad es cada vez más baja, ¿sí? Y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? A menos que, claro, como la situación actual en la que estamos, nos veamos, bueno, en realidad la pandemia actual ha significado mortalidad, pero no en los niveles en los que, ¿no es cierto?, han sido otras epidemias en la historia de Chile, ¿ya? Comentarios. Bárbara dice, su abuelo tiene 10 hermanos, más él son 11. Usted tiene 4 hermanos, claro. Como ustedes mencionaban, en el caso de sus abuelos, ellos vivieron, ¿cierto? O si están todavía vivos, vivieron en este periodo de explosión demográfica, de aumento de la natalidad, ¿ya? Bueno, ahí ya respondimos la pregunta que les puse abajo, y hay una curiosidad que yo destaco que es, ¿cierto?, tiene que ver con esto también. Ustedes mencionaron el tema, ¿no es cierto?, de la incorporación de la mujer al trabajo. También me mencionaron lo de los anticonceptivos, el tema sanitario. Y también hay una cosa que viene desde el Estado, que es la política de planificación familiar. Desde ahora, ¿no es cierto?, el gobierno le dice a las personas, o sea, más que decirle, promueve que se planifique la familia, no que sea una cosa como espontánea, ¿ya? Porque al ser espontánea vamos a tener una alta tasa de natalidad. Entonces, como había mucha pobreza, había problemas sociales importantes, el gobierno de Frei Montalva propone
esta política de planificación familiar el año 67, ¿ya? Andrés dice, claro, su abuelo tuvieron 7 hijos, ¿se fijan? Y eso estamos hablando de personas que vivieron antes de los 50 claramente, ¿ya? ¿Queda claro el tema? Entonces, esto ocurría con la población de nuestro país a mediados del siglo XX. Apliquémoslo en una pregunta. Bueno, hay un texto, ¿no es cierto?, que dice que aunque desde las primeras décadas del siglo se realizó un importante esfuerzo en materia de higiene y sanidad, recién en los años 40 se inicia una etapa de expansión y consolidación del sistema público de salud, la que comenzó a tener efectos en la baja de la tasa de mortalidad infantil. Esto contribuyó a aumentar el ritmo de crecimiento de la población, que pasó de 1,4 entre 1920 y 1930 a 2,7 en 1950-1960. O sea, vemos que la población crece de manera importante en estos años, ¿ya? La mortalidad infantil, los niños que morían antes de todas estas políticas de salud, era una cantidad muy importante, ¿ya? Chile tenía una de las más altas tasas de mortalidad infantil a comienzos del siglo. Pregunta, ¿qué consecuencias tuvo la implementación de estos cambios en la sociedad de la época? Según los antecedentes que yo les planteo y su análisis. ¿Qué me dicen ustedes? Consecuencias, fíjense, estamos hablando netamente de algo demográfico, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, se expande el sistema de salud, baja la mortalidad infantil y la población crece. En realidad, lo acabo de decir, la respuesta. Pero, ¿qué consecuencia tiene, ¿no es cierto?, esto cuando el Estado, ¿no es cierto?, cuando los privados también eh, se interesan por la salud, comienza a mejorarse la calidad de vida de las personas, se controlan estas enfermedades que hacían que las mujeres murieran en el parto, o que atacaban a los niños más chicos, vamos a tener, ¿no es cierto?, consecuencias. ¿Cuáles serían esas? Bárbara dice que sería la B, Vicente también. Consecuencias de estos cambios, ¿no es cierto? En realidad, muy bien Leonardo, está clarito acá, y lo dice el texto de manera muy clara, es que aumenta el ritmo de crecimiento de la población, ¿no es cierto? Entonces, la correcta acá es la letra B, como ya muy bien lo marcan la mayoría, me lo indican por acá en el chat, y claro, como dice acá, estas políticas dieron paso a un crecimiento rápido y constante de la población nacional en estos años. O sea, la población crece porque siempre va a haber un aumento de población cuando se mejora la calidad de vida, ¿cierto? Bueno, y en esta época había muchos problemas sanitarios, muchos problemas con las viviendas, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, se crea un Ministerio de Salud, se crea una política pública en salud que va a desencadenar que ahora la población comience a crecer. Entonces, como una cosa que va como así, llegamos a los años 60, píldora, pastilla anticonceptiva, mujer incorpora al trabajo y comienza a bajar, ¿ya? Eso, chicos, con este primer tema. Preguntas. Preguntas. Bueno, todos estos cambios demográficos, ¿no es cierto?, se pueden extrapolar a lo que pasa hoy día en Chile. Por eso yo les ponía el caso de que pensaran cuántos hijos por mujer vemos hoy en día en Chile, ¿no es cierto? Cómo ha ido disminuyendo la natalidad, que es una cosa no menor. Tiene consecuencias, además. ¿Preguntas con este tema? Si no, pasamos a lo otro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la sociedad, con otros problemas sociales. Muy bien, Bárbara. Todo claro, entonces, ya. Alguien, Martín Osorio, ¿afectó a la economía? En realidad, la incorporación como decíamos, se incorporó la mujer al trabajo. Eso también tiene consecuencias económicas, ¿ya? Entonces ahora la mujer pasa ya no solo, ¿no es cierto?, a ser como con este rol de dueña de casa, estar solo
en el ámbito doméstico, ahora la mujer, ¿no es cierto?, también va a ser un agente económico, ¿ya? Adquiere mayor importancia económica. La disminución de población, o mejor dicho, la disminución de la natalidad puede tener consecuencias económicas. ¿Qué pasa cuando una sociedad envejece a tal punto que no hay población joven que pueda, ¿no es cierto?, reemplazar a los que ya están saliendo del sistema económico? Ahí se genera todo un tema, ¿no es cierto?, que es lo que vemos en los países más desarrollados hoy en día, en Europa, en Japón, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, continuamos entonces, porque, ¿se acuerdan de ese texto del comienzo? Bueno, el otro gran tema que ocurre en nuestro país es el tema urbano, ¿no es cierto? Un aumento de la urbanización. Eso significa que la población urbana crece, eh, vemos que la población creció, ¿no es cierto? Pero también crece la población en las ciudades. A mediados del siglo XX, como bien dice acá, la migración campo-ciudad, es decir, el desplazamiento de personas desde el campo a la ciudad, es un fenómeno que venía dándose desde mucho tiempo atrás. Pero en esta época comienza a tener consecuencias, ¿no es cierto?, importantes, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las causas, ¿no es cierto?, de la migración campo-ciudad? Yo creo que ustedes más o menos lo tienen claro, pero es importante repasar algunas, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente se traslada del campo a la ciudad? Eso es como la pregunta. Aquí nos dicen búsqueda de oportunidades educacionales, laborales, ¿no es cierto? En el campo la situación era bastante precaria, bastante difícil, dura para la mayoría de la población, había mucha pobreza. Entonces las personas empezaron a darse cuenta que, claro, en las ciudades, ¿no es cierto?, estaban apareciendo más fábricas, más oportunidades de trabajo, y por eso se intensifica la migración hacia mediados del siglo. Se fijan que igual tiene que ver con el modelo económico, ¿ya? Fernanda muy bien por trabajo, ¿no es cierto? Entonces vemos que Cristóbal, muy bien, buen aporte Cristóbal, en las granjas llegan las máquinas. ¿Qué pasaba en el campo? Vemos, ¿no es cierto?, que también como consecuencia de este nuevo modelo económico, se buscó modernizar la producción agrícola, ¿ya? Y como bien dice el punto 2, se mecaniza crecientemente actividades agrícolas y por lo tanto ya no se necesita tanta mano de obra para cosechar trigo, para cultivar, para todo lo que significa un campo, ya no necesitamos tantas personas. Entonces, ¿qué hace esa gente? Busca otras oportunidades y la mayoría migra a las ciudades, ¿se fijan? Y bueno, como lo dice acá en este punto, ¿no es cierto? Concentración de industrias en las ciudades que requieren mano de obra. La ciudad es la que ahora requiere mano de obra, ya no es tanto el campo. Sí, pero ahora la ciudad es mucho más, ¿ya? Y además, la ciudad ofrece cosas más atractivas, ofrece, ¿no es cierto?, una infraestructura, como lo señalo acá, un alcantarillado, un transporte público, la posibilidad de tener una mejor vivienda que la que había en el campo. Entonces, son hartos los factores, además del atractivo en sí que significa la ciudad, ¿no es cierto?, como la vida en la ciudad, ¿ya? Eh, entonces, hay varios factores que van a repercutir en que la gente comience y se intensifique esta migración. Fíjense los gráficos del lado, compárenlos, díganme qué ven. ¿Qué pasaba en 1940, 1952, 1960? ¿Y qué pasa hoy día? Podríamos pensar con respecto a la población urbana y la rural. Fíjense, en el año 1940, el 53% de la población chilena vivía en el campo, población rural. 47%, perdón, 47% rural, 53% urbana. ¿Qué pasó en los años 60? ¿Cuánto aumentó? Si hiciéramos el cálculo, si hiciéramos este cálculo aumentó casi en un 15%, ¿se fijan? Del 53 en 1940 a 68% en los años 60. Entonces, muy bien Andrés, claro, 15%. Vemos acá este aumento importante de la
población urbana. No se olviden de las causas, por qué pasó este fenómeno. Y esto se dio en realidad en otros países, en otros contextos. Es como algo que la migración campo-ciudad se repite en muchos países, en muchas sociedades, ¿ya? De distinta manera. Martín, tu pregunta la vamos a responder a continuación porque tú me hablas, ¿no es cierto?, de un problema que se desencadena como consecuencia de este aumento de población en las ciudades y que tiene que ver con esto, con el tema de la pobreza en las ciudades. Vemos cómo se va precarizando, la gente se va, ¿cierto? Hay un fenómeno de precarización en la sociedad chilena, un empobrecimiento general, y que tiene que ver con esta, que una de sus causas es la migración campo-ciudad. Entonces, como dice acá, la concentración de población y la falta de oportunidades es, son dos factores que van a llevar al surgimiento de lo que es la marginalidad urbana. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que va a surgir un fenómeno de pobreza muy fuerte en las ciudades. Entonces, por un lado veíamos que las ciudades eran súper atractivas ¿no es cierto?, para las personas, para los campesinos, pero ¿qué pasa cuando estas personas no encuentran trabajo? Cuando no encuentran las oportunidades que buscaban, cuando no acceden a educación, cuando no tienen casa. Entonces ahí es donde se generan los problemas como los que tú mencionabas, Martín, que es el hacinamiento, ¿ya? Hay sectores en las ciudades entonces que comienzan a quedar excluidos del progreso, ¿ya? Que principalmente tienen que ver con trabajadores informales, como hizo acá. En general, las personas, los campesinos que llegaban a la ciudad, ellos no tenían esta ¿cómo se llama? No tenían, ¿cómo se llama?, educación para desempeñarse en ciertas labores. Entonces, eso va a generar que muchos no encuentren trabajo, ¿ya? Vicente, ¿qué pasó? Ah, querías que volviera a la diapositiva anterior. Sí, profe, por favor, que no alcancé a notar una parte. Ya, ahí volví, Vicente. Recuerden, bueno, lo vamos a ver en profundidad igual en un video cortito, el tema de lo que pasa con la, ¿no es cierto?, con la pobreza urbana, ¿sí? Que es una de las consecuencias, ¿no es cierto?, de todo esto que estamos viendo a nivel social. Ya, profe, ahora sí, perdón. Vale. Entonces estábamos acá en esto, y nosotros decíamos, claro, la ciudad atractiva, sí, pero ¿qué pasa cuando yo no encontraba el trabajo, cuando me doy cuenta que las condiciones de vida quizás no eran lo que yo esperaba? Entonces se genera, ¿cierto?, un problema que va a repercutir en esto que vemos en la imagen, que es el surgimiento de los campamentos, ¿ya? O, ¿no es cierto?, también llamadas poblaciones callampa, eh, que son, ¿no es cierto?, estas asentamientos de personas que no tenían casa, ¿no es cierto?, que no tenían una vivienda y que se ven, que lo que hacen es construir sus casas con los materiales que encuentran y se instalan en un sector, ¿ya?, ¿no es cierto?, en un terreno. Entonces se está generando acá en esta época un problema habitacional de grandes dimensiones. Vemos cómo muchas personas no acceden, ¿no es cierto?, a esto que yo les muestro en la imagen, a las viviendas sociales, por ejemplo. El Estado tenía una política habitacional, pero que es cada vez más insuficiente. La población está creciendo a un ritmo importante, la migración campo-ciudad es alta, entonces esta construcción de viviendas no da abasto para cubrir la necesidad que tiene la población. De ahí donde aparecen las famosas poblaciones callampa y las tomas de terreno. ¿Por qué se le llamaba poblaciones callampa? Pregunta a estas
a estas casas, a estas viviendas. Martín me dice, claro, al final, para algunas personas fue peor quizá la vida en la ciudad, no fue lo que ellos pensaban, y esto le pasó a mucha gente, ¿no es cierto?, en esta época. Sin embargo, quizá para algunos era mejor vivir en la ciudad que seguir en el campo. Las condiciones de vida en el campo no eran muy buenas, pero quizá era mejor, ¿no es cierto?, la vida en la ciudad. No lo sabría que, ¿no es cierto?, indagar ahí. ¿Por qué se les llamaba entonces poblaciones callampas a estas casas, ¿no es cierto?, que construía la gente? De un rato, es un nombre, ¿no es cierto?, como medio despectivo, medio que refiere, ¿no es cierto?, a, a cómo surgen estas poblaciones. Los primeros campamentos, ¿no es cierto?, en Santiago, en Concepción, en las grandes ciudades, surgen en esta época, cuando la gente, ¿no es cierto?, no accede a una vivienda, no tiene recursos para arrendar, para comprar menos. Entonces ahí aparece este fenómeno de los campamentos, eh, y, como les digo, reciben este nombre coloquial, este nombre común de poblaciones callampas. La pregunta es como, ¿por qué? ¿Por qué se les llamaba así? Es todo un fenómeno, ¿no es cierto?, que comenzó en los 50, se intensificó en los años 60 y va a tener consecuencias políticas, ¿ya? ¿Nadie? Como les digo, poblaciones callampa, porque básicamente tienen que ver con el tiempo en el que aparecen como las callampas, como que aparecen de un rato para otro. Entonces, por eso la gente les llamaba así. Rápidamente en la noche las personas llegaban, se instalaban en un terreno, construían sus casas, se instalaban, eh, y muchas de estas poblaciones aparecían, ¿no es cierto?, sin que incluso la gente se diera cuenta, ¿ya? Esa es la razón de ese nombre, ¿ya? Entonces tenemos esta consecuencia que yo diría que es como de las más importantes de todo esto, de todos estos cambios sociales que estamos viendo. Bárbara dice, empezaron a llegar muchos migrantes a Santiago y aparecían de la nada y hacían sus campamentos. Muy bien, ¿no es cierto?, que era lo que yo les acabo de mencionar. Cómo, ¿no es cierto?, surgen, cómo se va gestando un problema de marginalidad urbana, que es lo que yo les destaqué aquí, ¿no es cierto? Estas personas no comienzan a ser excluidas de lo que llamamos progreso, ¿no es cierto? Viven en condiciones muy precarias, sin alcantarillado, sin luz, ya sin agua potable. Entonces, vemos cómo surgen cordones de pobreza en Santiago, en las grandes ciudades de Chile, ya en la periferia de las ciudades. ¿Dudas con esto? Vamos a ver una preguntita acá. Bueno, aquí yo les puse dos imágenes. Una sobre, bueno, que muestra un campamento, y la construcción de viviendas sociales, que es la lenta respuesta del Estado al problema. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos, no es cierto?, el problema habitacional. ¿Ya? Preguntas, comentarios. ¿Creen ustedes que este problema sigue vigente en Chile? ¿Qué pasa con los campamentos? ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestro país? Felipe, Leonardo, ¿por qué dicen que sí? Fíjense, estamos en los años 50, años 60, cuando nace el problema. Felipe dice, siguen habiendo tomas. Martín, la gente pone carpas. En los parques, bueno, quizá no califica como un campamento, una carpa en un parque, pero sí ya nos está dando indicios de que hay un problema, ¿no es cierto? Los inmigrantes, sí, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido con la inmigración, ¿no es cierto? Claro, llegaron muchos inmigrantes y no estaban las condiciones, que en el fondo es lo mismo que le pasó a los chilenos en los años 60, ¿se fijan? Pero ahora le está pasando a los inmigrantes. Felipe, ¿no es cierto?, me cuenta, en Caldera hay poblaciones, tomas, en la playa incluso. Entonces igual, este tema no es
se haya erradicado de la sociedad chilena ni nada parecido. O sea, vemos en Antofagasta, por ejemplo, en las ciudades del norte, cómo se han ido aumentando el número de campamentos. Bárbara, claro, lo de las carpas, ¿no es cierto?, tiene que ver con problemas de personas que no tienen quien las cuide, claro, que no tienen los recursos, generalmente indigentes, pero claro, cuando vemos un campamento ya es como otra cosa, es un problema que afecta como a un grupo de personas y que tiene hartas consecuencias. En el video les voy a mostrar igual lo que pasaba con las tomas y unas cosas bien interesantes ya en el video. Claro, pues siempre puede haber gente que por opción quiere vivir en la calle. Pregunta. El aumento de la población urbana a mediados del siglo XX provocó algunos fenómenos demográficos dentro de las grandes ciudades como Santiago o Valparaíso. Respecto a ello se puede afirmar que el aumento de población urbana, lo vimos, genera una consecuencia que es lo que veíamos con los campamentos, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia tiene? Aumentó la cantidad de personas viviendo en CITES, los gobiernos establecieron políticas de vivienda, se entregaron terrenos baldíos a las personas, la falta de vivienda provocó el surgimiento de tomas. Ojo con el contexto, aquí estamos en mediados del siglo XX, porque hay como detallitos de esta pregunta que son medio, como que pueden inducir al error. La mayoría, ¿no es cierto? Bárbara, Vicente, Daniela me dicen la letra D. Los CITES, ¿en qué época podemos hablar como de que la gente vivía en CITES mayormente? A principios del siglo XX, ahora estamos a mediados. ¿Ya? Las políticas de vivienda, ¿los gobiernos respondieron como al tiro a este problema? ¿O fue como más lenta la respuesta? Se entregaron terrenos baldíos, un terreno baldío, un terreno vacío, o hubo tomas, que es lo que vamos a ver en el video a continuación. Ya, Cristóbal, ¿no es cierto? Martín dice la D también. Bien, entonces, estaban todos en lo correcto. Surge el fenómeno de las tomas, ¿no es cierto? Y qué es lo que yo quiero que veamos en estos 3 minutitos de video que está acá. Y como que debatamos un poco sobre, para cerrar la clase, sobre este problema. Ya igual ustedes algo me dieron algunas luces, o tienen claridad de que es un problema vigente hoy día, lo de los campamentos, las tomas, ¿ya? Vale. Entonces, este video lo que muestra es la visión de algunos historiadores sobre este problema social, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar solo en lo de las tomas, ¿sí? Así que vamos a avanzar el video hasta el minuto 15, más o menos, por aquí, ¿ya? Porque, ojo con lo que dicen los historiadores sobre las tomas, qué consecuencias tienen. Vamos a ver 3 minutos, ¿ya? Si hay algún problema para visualizar, me dicen, y lo arreglo al tiro. Popular, o un ejercicio de soberanía. Eso es la toma. Las primeras tomas, te digo, fueron de carácter espontáneo. Los propios... Ay, un pequeño problema. ¿Se ve bien, sí? Volvamos al... Ya, sí. Ay, no. Estamos... Ya. Son 3 minutitos nomás, pero ya, ahí sí. Popular, o un ejercicio de soberanía. Eso es la toma. Las primeras tomas, te digo, fueron de carácter espontáneo. Los propios pobladores
encontraban un terreno eriazo y se lo tomaban y se instalaban en cualquier forma, generando un asentamiento absolutamente caótico, en el cual era imposible después exigir un mejoramiento de la infraestructura, porque prácticamente era imposible dotarla de alcantarillado, de agua potable, de red de luz eléctrica, por la forma caótica del asentamiento. Bueno, ya con la existencia del movimiento organizado de pobladores y la asesoría de los profesionales solidarios con este proceso, las tomas comenzaron a ser organizadas. Y entonces el ejemplo cumbre de todas ellas es la población La Victoria, que tiene lugar el 30 de octubre de 1957, en el que nosotros, en ese tiempo jóvenes profesionales, titulados recién, participamos efectivamente. Yo estuve en la toma. Estuvimos un mes trabajando allí bajo un toldo, cercados por carabineros que intentaban evitar que eso se consumara. Pero la magnitud del conjunto de familias congregadas fue de tal naturaleza que la represión se hizo imposible. Hubo un par de tentativas que fueron rechazadas y prácticamente así se fue configurando el conjunto. Quiero decirte una cosa muy significativa: los pobladores tenían claro que ese era un derecho. No estaban tendiendo la mano pidiendo que les dieran un papelito, un subsidio o algo semejante para resolver su problema. Sabían que era un derecho por el cual tenían que luchar. Bueno, en términos de las políticas habitacionales, han tenido un resultado contradictorio, porque por un lado han sido muy importantes en disminuir la pobreza, porque han permitido que gente acceda a la vivienda, lo que quiere decir protección física, mejoramiento de las condiciones sanitarias, por lo tanto las condiciones de salud de la población, agua potable, ¿cierto?, protección del frío, de las enfermedades, etc. Y por otro lado, esas mismas políticas habitacionales han significado segregar espacialmente a la población, porque buscando abaratar el costo de esas soluciones, las distintas políticas de los distintos gobiernos han tendido a localizar a esta población beneficiaria que es de bajos ingresos en los extramuros de las ciudades o en sus periferias. Y eso ha pasado en distintos grados en las distintas ciudades chilenas. Bueno, la política había... Hasta ahí. ¿Qué les parece el video, chicos? ¿Qué consecuencias tiene el tema de las tomas? ¿O qué en el fondo nos está diciendo, bueno, lo que decía al final ese sociólogo, ¿cierto?, que analiza como, además de lo que veíamos recién, ¿qué otras consecuencias tiene, qué otras características tiene el fenómeno, ¿no es cierto?, de las tomas de terreno y de los campamentos? Eso es lo que yo quería que ustedes visualizaran en estos videos, que, bueno, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, se llama La copia feliz del Edén. Son súper buenos porque tocan distintos temas sociales, ¿no es cierto?, pero visto por historiadores. Entonces, es súper clarificador. Se hablaba, ¿no es cierto?, bueno, Vicente dice que, claro, la toma a veces podía ser caótico, como lo menciona el arquitecto ahí. Consecuencias para bien, ¿cuáles serían, Leonardo? Martín, no encuentro que una toma sea pelear por un derecho. Me parece que es más tomarse cosas por mano propia, lo que igualmente está bien. O sea, está bien como, bueno, la toma tiene eso, ¿no es cierto? Que en realidad es entrar a un terreno, ¿no es cierto?, para construir, y en el fondo, claro, la toma es por la fuerza al final, pues, sí. Pero fíjense qué pasaba, qué decía el arquitecto cuando llegaban los carabineros. Se veían sobrepasados, ¿no es cierto?, como que era tantas las personas que al final como que dejaban que la gente se tomara los terrenos y construyera sus casas. Porque además, bueno, como les digo, este es un problema social, entonces no tiene una respuesta o una solución como tan fácil, ¿ya? Y ahí, claro, Bárbara ella dice que sí estaban peleando por un derecho. Alguien podría decir que no. Martín dice, ¿no es cierto?, que
que no le parece apropiada la forma, quizá, sería como ese el problema, Martín, pero como dice ¿no es cierto? Este señor arquitecto, como los pobladores, ¿no es cierto? Estas personas no tenían casa, no tenían vivienda, entonces para ellos el acceso a la vivienda era un derecho, y en el fondo presionaban directamente al Estado para que les solucionara el problema. Ya, Martín dice que encuentra distinto pelear por un derecho que crear el derecho. Es crearse... Ya, ya. Bueno, en realidad sí, podría ser una discusión el tema de la forma, ¿ya? Pero el tema es, imagínense la situación, ustedes tienen una familia, no tienen casa, tienen muchos hijos, tienen que, ¿no es cierto?, capear el frío, el calor, qué sé yo, y no tienen. Entonces, esa situación tan difícil, en el fondo es lo que empuja a que la gente se organice y se produzcan estas tomas. ¿Qué consecuencias nos decía el sociólogo para cerrar ya? ¿Qué consecuencia genera en términos de la ciudad? Algo nos decía, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Porque la toma, ¿no es cierto?, o los campamentos, mejor dicho, generan un problema o cambian la imagen de la ciudad, ¿no es cierto?, además. Por la razón a la fuerza, Martín, claro. Como dice nuestro lema nacional en el escudo. ¿Qué consecuencias traía lo que decía el sociólogo? Por ahí, ¿no es cierto?, como el tema de la... Yo lo mencioné también en la diapositiva, que era el tema, ¿no es cierto?, del surgimiento de estas poblaciones en lo periférico, ¿no es cierto? Como él dice, los gobiernos han tratado de hacer una política habitacional, pero resulta que estas personas ¿no es cierto?, que no tienen los medios, son enviadas a la periferia de la ciudad, ¿ya? Entonces se van construyendo viviendas sociales o lo que sea en la periferia, y eso es lo que pasó en Santiago. Martín, ¿no es cierto? Claro, más personas viviendo en la periferia, dentro de la ciudad, pero a la vez muy lejos de todo. Entonces vamos viendo que son personas que las mandamos para la periferia y que además no tienen acceso directo a servicios o a todos los beneficios que tienen, ¿no es cierto?, vivir más hacia el centro, ¿ya? Causa una descentralización, claro, pero una descentralización que no es tan positiva porque piensen no sé cuántos de ustedes viven en Santiago, pero piensen cómo es la calidad de vida, ¿no es cierto?, en las distintas comunas. Por ejemplo, en la zona sur, cómo se fueron construyendo, ¿no es cierto?, la mayoría de las viviendas sociales están en esas comunas. ¿Y qué pasa con esas personas? Eso es como la reflexión que yo los invito a hacer, ¿ya? Para cerrar ya este tema. Si alguien quiere aportar algo más. Estamos entonces. Y nada, como recapitulando, vimos, ¿no es cierto? Partimos un poquito, aludimos a lo económico, aunque no era el tema de la clase. Vimos ¿no es cierto?, el tema de la estructura de la población, el crecimiento de la población urbana, y también vimos el problema de la marginalidad o los problemas, ¿no es cierto?, sociales, urbanos, que genera esta migración, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedaron con esta clase? Entonces, eso es lo que me interesa, ¿no sé? Bueno, el video era un apoyo, pero como les digo, véanlo, son súper interesantes, les permiten tener una imagen como más de qué dicen, ¿no es cierto?, los estudiosos de estos temas, ¿ya? Como un análisis ya más profundo de lo que ocurre con el problema de la vivienda.
¿Sigue vigente el problema o no? Lo que veíamos, lo que les preguntaba en la diapositiva anterior. El tema de los campamentos, las tomas. Está presente.